Hola a todos y bienvenidos al canal Conciencia, el canal de la ciencia y la ingeniería. Bien, en este video les voy a explicar cómo resolver una ecuación no lineal utilizando la herramienta MATLAB y un comando que ya viene preestablecido para ello. Bueno, valga aclarar que una ecuación no lineal es una ecuación donde la variable dependiente, en este caso x, pues está dentro de un logaritmo o está dentro de una función trigonométrica o está elevada a una potencia positiva o negativa. Entonces, en este caso vamos a resolver esta ecuación que dice que 4.42 por el logaritmo natural de 7.53x más 0.035 sobre x menos 0.3428 es igual a 0. La idea entonces es hallar el valor de x que haga que se cumpla esta igualdad. Puede resultar que nos salga más de un valor de x, puede que nos salgan valores reales, puede que nos salgan valores imaginarios, puede que nos salgan valores positivos, valores negativos, pero al final de cuentas, de todas las soluciones o todos los ceros que nos salgan, lo que tenemos es luego que analizar en el contexto del problema que tenemos cuál es la solución óptima o la más adecuada. Por ejemplo, esta ecuación que está aquí es la solución de esta ecuación me va a dar el diámetro de la capa de aislamiento que hay que ponerle sobre una tubería de vapor. Entonces, en ese sentido, no pueden haber diámetros negativos, tampoco pueden haber diámetros imaginarios y mucho menos diámetros iguales a cero. Entonces, ya con eso uno sabe que la respuesta que más le conviene a uno es la que sea real y la que sea positiva. Bueno, entonces, como les mencioné, vamos a utilizar el comando F0 de MATLAB, que es el comando pues, que se utiliza para resolver ecuaciones no lineales como esta que les acabo de plantear acá. Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es a una variable x cualquiera donde vamos a almacenar la solución, entonces lo igualamos al comando F0 y ese comando F0 va a tener dos argumentos, una función y un x0 que es simplemente el valor semilla o el valor inicial con el cual se comienza la iteración internamente. Bueno, ese fun es un archivo de función como les acabo de decir, no es nada del otro mundo, aquí lo tengo editado, entonces comienzo con especificando que es una función, la llamé f mayúscula y la definí como myfunc, ese es el nombre que le puse y queda en términos de x. Y aquí en el segundo renglón entonces está la misma ecuación que les planteé antes. Hay que tener en cuenta que en MATLAB cuando tenemos 753x, pues hay que ponerle el símbolo por o de multiplicación, lo mismo que en el 442. Son detallitos que hay que tener en cuenta para que MATLAB nos entienda qué es lo que queremos hacer. Una vez que tenemos el archivo ya de función editado y grabado, entonces vamos a la ventana de comandos y ejecutamos el F0. En este caso entonces lo voy a hacer llamando o creando una variable que se llama solución, donde va a estar almacenada la solución de la ecuación. Entonces invoco el archivo de función con este arroba que aparece aquí y ese 0.1 pues es simplemente el valor semilla que le estoy entrando a MATLAB para que él me calcule la solución. Voy a ir entonces a MATLAB, puse aquí el archivo y el comando es porque luego de pronto en MATLAB se va a ver muy pequeño. Miremos a ver. Bueno, entonces observen que acá tengo la ventana de MATLAB. Entonces aquí está el archivo de función, ¿cierto? Tal como estaba ya en el otro archivo grande, está en el segundo renglón la ecuación y terminamos con el end. Recuerden que este archivo debe estar grabado en, en el mismo, es decir, el path o la ruta del MATLAB debe estar en el mismo sitio donde está grabado este archivo .m para que él sepa dónde encontrarlo. Listo, entonces ahora vamos a ir a la ventana de comandos y vamos a ejecutar la solución, vamos a hallarla. Entonces sería lo siguiente. Aquí vamos a crear la variable solución. Ponemos igual el comando F0, invoco la función que escribí antes o que definí antes y luego el 0.1, que es el valor semilla. Le damos enter y nos dice entonces que la solución es 0.1354.
Si esa es una de las raíces o de los ceros de esa ecuación. Si yo vuelvo a ejecutar el comando, pero ya le digo que el valor semilla es 0.001, por ejemplo, miren entonces que ya me aparece otra solución que matemáticamente es válida, pero que en el contexto del problema que yo planteé no me sirve, porque es que yo no puedo tener un diámetro de 0.0018 metros, porque eso sería tener un diámetro de 1.8 milímetros, ¿sí? Ese diámetro sería incluso menor que el de la tubería. Entonces, en ese sentido, la solución que me sirve a mí es la primera que hallé antes, que es .1354 metros, es decir, 1354 centímetros. Bueno, en general entonces con este comando podemos resolver ese tipo de ecuaciones que no son lineales. Bueno, hasta aquí llega el video, espero que te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda o alguna pregunta me puedes escribir en los comentarios o me puedes escribir al correo. Y si te gustó el video le puedes dar un like. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.